La paz del Señor sea con todo. Siempre pastoreado, pero nunca he sido pastor. Hoy vamos a hablar de un tema especial, de mucha delicadeza y compromiso. Los que son adultos pasaron por niños. Así que vamos a ver el deber que nos corresponde en la educación y cómo, si es así, estamos formando carácter para el reino de los cielos. Le invito a que abran su Biblia en el Salmo 127. Salmo 127. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Salmo 127, 1 al 3. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, gracias que en estos momentos nos permite abrir las Santas Escrituras. Gracias por las bendiciones que nos ha dado y ahora te suplico, Señor, que nos perdone. Te pido, Dios, que tú te manifiestes aquí, que solamente se escuche aquí la voz tuya, Señor. Nada humano, sino que sea tu correcta enseñanza, que nos edifique a todos y que nos dé un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así que el Salmo 127 comienza diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La Biblia es bastante clara y presenta tantos ejemplos. Cuando nosotros comenzamos una empresa y Dios no es quien está dirigiéndola, entonces estamos condenados al fracaso. No podemos nosotros actuar por nuestra propia cuenta. Le voy a dar un ejemplo. En el caso del libro de Josué capítulo 7, después que ellos conquistaron la ciudad de Jericó en el capítulo 6, en el capítulo 7 se presenta el pecado de Acán. Ellos tuvieron éxito en la destrucción de Jericó. Así que Josué ya tenía al frente una ciudad muy confiada y que se le decía que no se requerían más de 3,000 hombres para ir a conquistarla. Josué cometió el error de no consultar con Dios. Se había dado una orden en el capítulo 6 de que todo eso iba a ser consagrado al Señor, los metales, el oro, que era un anatema entonces. Anatema significa consagrado a la destrucción. Por tanto, nadie debía de tocarlo, sino que pertenecía a Dios. Y todos sabemos lo que hizo Acán, cómo cogió lo que le correspondía a Dios. Como resultado de ese pecado, entonces vino la consecuencia de muertes de muchos de los israelitas. Josué entonces se pone la mano a la cabeza, cae de rodillas, clama a Dios y pregunta, ¿qué salió mal? El error de Josué, lo dice el espíritu de profecía, estuvo en que no consultó con Dios. Si él hubiese consultado, eso no sucede, esa derrota y esas muertes. Porque el Señor le dice lo que estaba pasando. Y sabemos entonces los resultados. Pero yo no le voy a mencionar ese caso. Más de ahí. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan quienes la edifican. No haga la cosa mal hecha. Pon bien el fundamento, como nosotros decimos la zapata. En la Biblia es fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso dice Pablo. Entonces, la roca, la piedra de esquina, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Así que Jesús debe ser el centro en la formación de tu vida, de todo lo que tú hagas, si quieres tener éxito. Cuando tú quieres hacer una cosa y no estás de acuerdo con Dios, no le pidas permiso a Dios para hacerla. No cometes ese error. Entonces, vamos a ver. Dice que por lo demás, José, en vano es que tú te levantes temprano y te acuestes tarde. Así no es. Trata de que sea Dios quien edifique tu casa. Y el versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Por qué son una herencia entonces? Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todo pertenece a Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, entonces el mismo Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces le da de comer, le da la autoridad de gobernar en el mundo. Adán fue el príncipe de este mundo y se dejó quitar el cargo porque lo venció Satanás. Ahora Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Ves cómo son las cosas? Cuando nosotros no somos obedientes a Dios, pero seguimos. Herencia de Jehová son los hijos. De manera que aunque tú dices, mi hijo, mi hija, es de Dios. Tú eres un mayordomo. Tú eres un mayordomo porque Dios fue con su mano quien hizo al ser humano. Entonces, le dio el privilegio al ser humano de la procreación. Y ahí se parecen a Dios. Son una herencia. Y si es una herencia, tú tienes que cuidarlo. Ahora vamos a ver sobre lo que la Biblia nos dice sobre la formación del carácter y la educación de los hijos. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo del 6 en adelante, capítulo 6, del 6 hasta el 9. Oiga lo que dice. Estas palabras que yo te mando hoy, prepárense ahí. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son? Los mandamientos que están ahí en el capítulo 5. Solamente en Deuteronomio y Éxodo están los 10 mandamientos. Deuteronomio significa segunda ley. Por eso están ahí los 10 mandamientos. Entonces, esta palabra, los 10 mandamientos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirá a tus hijos. ¿Por qué hay que repetirse las cosas? Es así, y cuando usted está estudiando, usted está memorizando, entonces usted tiene que estar repitiendo. Y cuando, por ejemplo, hay programas dramatizados de sociedades jóvenes, a usted le dan esto, apréndete esto, tú eres este personaje, y usted comienza entonces a repetir, para que se le quede ahí. Porque en la repetición, entonces está el aprendizaje, y eso se queda ahí. Entonces dice, se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces tenemos que, cuando se vaya a acostar, hay que, ahora es la Biblia, ¿que sí? Cuando se levante, ¿qué debemos hacer? Pero muchos padres mandan a sus hijos al colegio sin estudiar la Biblia con ellos. Ojalá aquí no haya uno de esos y que viene aquí a sentarse sin que es cristiano. Entonces la lección de colegio sí, esa es la que te va a llevar al cielo. Entonces desecha a Dios en tu vida diciendo que eres cristiano. Si tú no le estás enseñando eso a tu hijo, tú no eres ningún cristiano. Óyelo, no eres ningún cristiano. Porque tú estás diciendo que se le enseñe eso, zoología, que se le enseñe la botánica, lo que sea en la escuela. Eso es lo de fundamento y no Dios. Tú sabes la corrupción que hay en el mundo y cómo tú desechas. ¿Cómo tú lo desechas? Tú tienes que ponerle eso antes de irse a la escuela. Usted entonces debe enseñarle, darle las lecciones bíblicas. Enseñarle a orar. Cuando llegue también enseñar. Y a la puesta del sol es lo correcto. Si usted está en la casa con sus hijos, está en la familia, reúnanse y hagan un culto breve.
ahí dando gracias a Dios por el día que le dio. Antes de acostarse, usted le da una lección a sus hijos, aunque sea en la misma cama. Y eso se le queda ahí. Y con eso amanecen, si ustedes no lo sabían. Amén. Así como funciona la mente. Pero Satanás es muy vivo. Le quita todo eso y dice, ay, que yo no tengo tiempo. Oh, no tiene tiempo. Levántate más temprano. Porque tú tienes tiempo para salir corriendo para el trabajo también. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿dónde está usted edificando? ¿Qué mente usted está preparando? ¿Para el cielo o para el suelo? Piense lo que está haciendo. Si usted es cristiano, y se lo estoy diciendo claro, piense. Porque es un compromiso que usted está asumiendo con el Señor. Versículo 8. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos. Las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y no le recuerda esto de la señal de la mano y de la frente en Apocalipsis 13? ¿No le enseña algo? Porque ahí tiene que ver tanto con lo que usted tiene almacenado aquí, la doctrina, lo que tiene aquí, y sus manos llevan a la acción. Y tiene que ver entonces con el verdadero y el falso día de reposo, ambas cosas. Entonces esos mandamientos son así como funciona, hermanos míos. Los hijos son de Dios, no suyos. Y usted tiene que preparar a esos hijos para presentárselo a Dios. Porque el Señor entonces le va a pedir. Si usted, yo le voy a leer una cita, se van a perder los dos. Yo se lo voy a leer más adelante, para que vean. Entonces, esto, cómasela. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Oh. Le estoy hablando en un sentido figurado. Cómasela. Eso debe enseñarle a sus hijos. Satanás no enseña nada bueno. Nada. Aunque duela, puede ser así. Usted tiene un terreno y lo deja solo. Y después de cierto tiempo usted lo encuentra lleno de hierba, de maleza. ¿Usted la sembró? No. Sucede como en Mateo 13. ¿Quién la sembró? El malo, mientras los hombres dormían, o sea, mientras estaban descuidados. Pero para que usted tenga buenos frutos, usted sí tiene que fajarse ahí a sudar y a limpiar todo eso. Y mantenerlo ahí limpio siempre, porque las malezas vendrán solas. Eso es lo que sucede, eso es lo que hace Satanás. Son lecciones que nos dan a todos. Entonces, vamos a leer. Primer libro de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver sobre la formación y cómo se va pasando todo eso. Primer libro de Timoteo, capítulo 1. Oiga lo que dice. Capítulo 1. Versículo 5. Dice de esta manera. Discúlpenme, segundo Timoteo, capítulo 1. Segundo, capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le escribe a Timoteo, que era un discípulo de él, que fue un pastor de la iglesia. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que Pablo le está elogiando. Él dice que esa fe vino de su mamá Eunice, y Eunice la heredó de su abuela Loida, que es la mamá de Eunice. Y así es una cadena. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Cuando usted está enseñando esto, viene una generación, y de generación en generación debe de ir pasando ese evangelio. El hogar debe mantenerse siendo fieles a Dios y en la esperanza de los bienaventurados. Capítulo 3. Este se lo saben ustedes. Versículo 14 y 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Así que aprendió, ¿verdad? Estamos hablando de la repetición. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ve lo importante entonces de mantenerse estudiando las escrituras, de enseñar a los niños el camino correcto? Es la salvación el objetivo final. Por eso hay que mantenerlos en esto.
Y hay que mantener una lucha, hay que aprender a tener dominio propio. Entonces, hermanos, el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan qué pasó cuando Jesús tenía 12 años? Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Jesús, estaba en la celebración de una de las fiestas. En este caso, era la Pascua. ¿Y qué pasó? Que sus padres fueron descuidados. Y eso lo hizo deseado toda la gente. Se descuidaron de él. Y él entonces fue donde le correspondía. ¿Cuántos días duraron buscándolo? 3. ¿Y lo encontraron dónde? En el templo. Estaba hablando allá con los sacerdotes, con toda esa gente que están sorprendidos, viendo tanta inteligencia y conocimiento en ese niño. Ahora, ¿le habían enseñado José y María el camino correcto? Claro que sí, le había enseñado eso. ¿Ves lo que es el fundamento? Así es. Y él le dijo, no sabíais que en los negocios de mis padres me conviene estar. Ya sabía. A los niños hay que enseñarle eso. Enseñarle, tu Dios está allá y tú tienes que hacer esto. Tienes que actuar como Él actúa. Porque si tú estás haciendo esta obra que no es correcta, entonces Él está sirviendo al otro. Hay que enseñarle a amar a Dios y a temer a Dios. Y si se le pone ese fundamento en su vida, entonces será una persona de éxito. Y será una diferencia en este mundo podrido de pecado como estamos. Las calles llenas de droga. Las calles nada más huelen a marihuana. Donde uno vive también. Eso es. Y eso es lo que quiere Satanás. Pero usted tiene que luchar para que sus hijos no caigan en cosas como esa. Porque el que cayó en el asunto de las drogas, un milagro de Dios lo puede sacar de ahí. Eso sí es duro. Jesús, claro, está todos los días, está liberando gente de vicios que es como ese y peores. Jesús hace maravillas, hermanos míos. Pero evitemos de que eso suceda para que pues, no estemos de rodillas derramando lágrimas. Démosle el fundamento ahora. Un descuido lo aprovecha Satanás. Así es como funciona. Entonces, voy a leerle ahora consejos para la iglesia. Hay un libro que se llama La conducción del niño. Yo no traje ese libro. Pero todos los que quieran, como dicen que aman a sus hijos, mándenlo a buscar. Una vez yo cuando le hablé de la alimentación le dije, esta noche ustedes cogen su teléfono y comienzan ahí, lo piden por ahí al Centro de Libros Adventistas. Y entre miércoles y jueves ya lo tienen en su casa. Pues yo le digo lo mismo, pidan la conducción del niño. Este lo pueden pedir también. La conducción del niño con un libro más pequeño y le cuesta menos que una pizza. Pídanlo y ustedes verán si quieren educar a sus hijos juntamente con la Biblia. Entonces, consejos para la iglesia. Vamos a leer en la página 270 y luego 271. Escuchen lo que dice ahora. 270 dice: padres y madres, cada mañana y noche juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Será únicamente obteniendo la ayuda constante de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Dice, la página 271 dice: sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes, pero me atrevo a decir que muchos de los que están ahora escuchándome no hacen el culto familiar. Y eso sí es penoso. Y entonces dicen que van para allá. Así no es. Vamos a arreglar eso, hermanos míos. Dice, muchos se han alejado, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y a temerle. Muchos se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. No pueden allegarse confiadamente al trono de la gracia, levantar manos santas sin ira ni contienda.
no están en comunión con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza. Así que aunque usted sea miembro de la iglesia, no indica que usted sea cristiano, no indica que usted esté obedeciendo a Dios. ¿Qué señala? Miremos la disciplina. En Hebreos capítulo 12, Pablo pone un ejemplo aquí que no solamente se aplica a la disciplina del niño, sino que en sí a los cristianos. Capítulo 12, versículo 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Y qué otra cosa dice? Ni desmaye cuando eres reprendido. La disciplina, ¿por qué no debe de echarse a un lado? ¿Sin disciplina se consigue algo bueno? No. Entonces, si solamente disciplinamos en parte y en otra no, ¿qué vamos a tener? Una persona que en parte hace algunas cosas correctas y la otra la hace mal, y como quiera le está sirviendo al otro. Entonces dicen: porque el Señor al que ama, disciplina o corrige, tiene otra versión, y azota a todo aquel que recibe por hijo. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Y la disciplina no necesariamente tiene que ser pegarle el fuerte. No necesariamente, porque la disciplina abarca todo. Por ejemplo, enseñarle a sentarse, enseñarle a levantar, cuando se levante de la cama, sea varón o hembra, debe de tender la sábana. Cuando Jesús resucitó, ¿no encontraron la sábana tendida? Oh, pero eso no enseña nada. Ok, todo eso es disciplina. Cómo hablar, los gestos de cortesía en la persona. Todo eso es disciplina en sentido general. Todo eso lo va preparando para ser una persona buena en la sociedad, una persona que beneficie a la sociedad y una persona que se capacite para entrar en el reino de los cielos. Ahora vea que aquí habla de la disciplina del Señor, versículo 6, que es la más elevada de todas. Entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea que si tú la rechazas, entonces tú no eres hijo. Dicen: porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Y un bastardo es una persona que no tiene padre. Y esto es lo que sucede. Simplemente, por lo tanto, la disciplina es necesaria en el hogar. Los hijos, desde antes de nacer, ya desde comenzarse, usted debe dar lo mejor, prepararse para que sean hombres y mujeres diferentes. Entonces, recuerdan ustedes, hay muchos casos en la Biblia, pero el caso de los hijos de Elí, ¿qué pasó? Recuerdan, vamos a leer allá, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel. Vamos a ver lo que dice allí, capítulo 2. Comienzo con el versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué eran? Impíos. Y eran sacerdotes. Oigan bien, y eran sacerdotes. Eran impíos que no tenían conocimiento de Jehová. El conocimiento, bíblicamente hablando, se refiere a una relación con Dios. Una persona que obedece a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, eran impíos. Vamos a seguir leyendo, versículo 22 al 25. Dicen: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, no era que dormían. Aquí era más que eso. Ellos jugaban a las escondidas con las mujeres, ¿saben? Hacían cositas feas. Entonces, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes?
oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. Así que el pueblo estaba hablando por lo que estaba viendo en ellos, que eran los que presentaban las ofrendas. ¿Cómo va a ser? Y sigue diciendo, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y ahí estaba hablando la verdad. Pero el hombre solamente le decía, él era el sumo sacerdote, ¿y por qué no lo paralizaba? Él lo dejaba. Versículo 25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerle morir. El sacerdote representaba a Jesús. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. El sacerdote presentaba las ofrendas por el pecado. Y entonces, si este tenía cargo tan elevado, ¿quién podría intervenir por ello? Versículo 27 al 29 dice, vino un varón de Dios ante Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa del faraón? Los escogí para que fueran mis sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieran sobre mi altar, quemaran incienso y llevaran efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolo engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y luego de todo eso le da una sentencia. Por ejemplo, versículo 34 dice, el 30 dice, por esto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran. Versículo 34. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Otni y Finis. Ambos morirán el mismo día. Y así sucedió. Cuando los filisteos tomaron el arca, se perdieron. Pero también murió su papá. 3 corruptos. ¿Ven? Cuando nosotros tomamos livianamente el oráculo del Señor, cuando no obedecemos, Elías, al igual que Aarón, eran padres flojos, de lo que le permitían muchas cosas al pueblo y a los hijos. El pecado de Nadab y Abiú, capítulo 10 de Levítico, fue precisamente por eso, que él no le dio una buena formación. Aarón no le dio buena formación a sus hijos y no le enseñó a tener reverencia por lo de Dios. Eso dice patriarcas y profetas. Y aquí también señala lo mismo lo que hizo Elí. Cuando tú como padre no educas correctamente a tus hijos, le consientes muchas cosas, entonces tú vas a comer de lo que sembraste. Porque escrito está Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo les voy a leer ahora otra cita. Consejo para la Iglesia, página 341. Oigan lo que dice. Página 341. Leo párrafos 2 y 3. Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarla. Subyugarla. Es como en la guerra, como se usaba, se tiraba un soldado en el suelo, se le ponía la espada aquí, o la yugular, y el pie, ahí está subyugar. Entonces, trataba de hacer fuerza hasta que iba perdiendo la fuerza y quedaba derrotado. Entonces aquí dice, los padres deben gobernar sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlos, o Dios destruirá seguramente a sus hijos en el día de su gran ira, y los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedaban sin culpa. Así que va a morir el hijo y el papá. ¿Y qué pasó con el hijo y los hijos? Murieron los hijos y murió él también. ¿Saben a lo que se expone, verdad? No se equivoque con la educación de sus hijos. No se equivoque. Porque herencia de Jehová son los hijos y Dios va a reclamar. Ok, entonces, de manera especial deben los siervos de Dios gobernar a su propia familia y mantenerla en buena sujeción.
Vi que no están preparados para juzgar o decidir asuntos de la iglesia, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Porque escribe Pablo que quien no gobierna su casa, no puede gobernar la casa de Dios. Por eso, ese principio nunca debe desaparecer. Cuando vayan a poner dirigentes en la iglesia, si no es una persona que tiene su casa en sujeción, gobernando correctamente, no deben ponerla en el cargo, porque va a ser el mismo tollo aquí. Dice, a cada hijo e hija debe pedírsele cuenta si se ausenta de la casa de noche, que muchos quieren andar por la calle. Los padres deben saber en qué compañía se hallan sus hijos y en casa de quién pasan sus veladas. Y hay muchas citas más que yo le puedo presentar. Por ejemplo, aquí en la página 344 dice de esta manera: la falta de firmeza en el gobierno de la familia causa mucho daño. Es en realidad tan mala como la falta absoluta de gobierno. Entonces, si los padres están unidos en esta obra de disciplina, y aquí es bueno que presten atención a lo que les voy a decir. Si los padres están unidos en esta obra de disciplina, el niño comprenderá lo que se requiere de él. Pero si el padre, por sus palabras o miradas, demuestra que no aprueba la disciplina administrada por la madre, o sea, cuando uno está de acuerdo, otro no, cuando uno se opone al otro. Si le parece que ella es demasiado estricta y considera que debe espiar la dureza mediante mimos e indulgencia, haciendo flojo, el niño quedará arruinado. O sea, cuando el papá o la mamá, uno se opone a otro, porque uno es muy indulgente, muy flojo, entonces hay problema. Viene sufriendo la consecuencia final, el niño queda arruinado. Pronto aprenderá que puede hacer lo que quiere, porque hubo un opositor. Entonces el niño se va a ir a favor de quien está con lo que él quiere, ya sea la mamá o el papá. O sea, el que le consiente la cosa, él va a favor de eso. Y yo he visto muchos casos de eso. Entonces dicen, los padres que cometen este pecado contra sus hijos tendrán que dar cuenta de la ruina de sus almas. Le estoy diciendo verdades, porque a mí lo que me preocupa tanto que los sábados, los cultos, que hay que ser fiel, que de eso es lo que se habla, que hay que ser fiel y que esto, pero di cómo que ser fiel. Las iglesias están pereciendo porque no se les está diciendo las verdades que deben conocer para entrar al reino de los cielos. Hay que decirles las verdades y hay que hablarles directamente. Nosotros hablamos de zarandeo y decimos que lo que produce el zarandeo es el mensaje directo. Pues vamos a eso, porque hay que enseñarles la verdad. Llegan aquí, lo que es un club, enséñale la verdad y enséñale a Jesús como la solución del problema. Amén. Y ya, y te vas a tu casa entonces con esa verdad en tu mente y vas a revisar. Por eso yo no voy a hablar en ninguna iglesia de cositas simples. Les tengo que decir la verdad, lo que necesitan saber para que se salven. Y el que no me quiera ver, no me invite y se acabó. Y ya, más para adelante hay gente. Entonces dice, los padres deben aprender primero a dominarse a sí mismos. Oiga, yo tengo un sobrino. Qué violento. No se le puede decir bestia para no pecar. Oiga, cogía a los hijos, le daba golpe, descargando esa ira sobre ellos, esa ira, hasta que botaban sangre, Dios mío. Y un día lo llevaron al hospital a uno de ellos. Y él, para salvar al papá, el varón dijo que fue su hermana que le hizo eso. Oiga lo que dice aquí. Los padres deben aprender primero a dominarse a sí mismos. Y entonces podrán dominar con éxito a sus hijos. ¿Ve? Así que estamos hablando de dominio propio. Nadie que no tenga dominio propio va. Dice, cada vez que pierden el dominio propio y hablan y obran con impaciencia, pecan contra Dios. Deben primero razonar con sus hijos, señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles su pecado
y hacerle comprender que no solo han pecado contra sus padres, sino contra Dios. Teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlo. Eso no se hace. Habrá quienes lo hacen. Entonces, oiga, orad con ellos antes de corregirlo. Eso es lo que se hace, hermano. Es lo que debe de hacerse. Entonces dice, entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien. ¿Ve? Porque ellos comprenderán, le están hablando de Dios, del amor de Dios. Entonces hay que saber qué tipo de disciplina usted va a aplicar. ¿Ve? Entonces, yo les estoy dando consejitos. Si ustedes quieren, manden a buscar el librito y manden a buscar la conducción del niño, que tiene menos de la mitad de este libro. Pero es psicología pura. Porque ustedes aman a los niños, ya se lo digo por segunda vez. Hágalo, los que piensan tener hijos y los que ya los tienen. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien. Ellos os amarán. ¿Por qué en muchos hogares los hijos se rebelan contra sus padres y no quieren saber de ellos? Aquí yo he conocido muchos casos. Dicen, verán que no los castigáis porque os han causado inconvenientes, ni porque queréis desahogar vuestro desagrado sobre ellos, sino por un sentimiento del deber para beneficio de ellos, a fin de que no se desarrolle en ellos el pecado. ¿Y la consecuencia del pecado qué es? La muerte. Hay mucho más citas, pero yo no lo voy a alargar más. Hermanos míos, herencia de Jehová son los hijos. Si usted está pensando en entrar al reino de los cielos y está pensando y desea que sus hijos también entren, sujétese a lo que Dios le ha mandado. El evangelio no es una cosa del otro mundo, pero es un poder de Dios que cambia al mundo. Es un poder de Dios capaz de transformar la vida. El evangelio es una persona que se llama Jesús. Cuando permitimos que Jesús mueva en nuestra vida, entonces todo cambia. Hay que sacrificarse, sí, porque Jesús mandó a llevar su cruz. Pero el sacrificio no es en vano, porque traerá su fruto. Así que irá llorando y rogando el que lleva la buena semilla, pero regresará trayendo su fruto. Ahí es donde está. Démosle a Dios el primer lugar en nuestra vida, que Él gobierne esa iglesia y que seamos ejemplo en nuestro vecindario. Que el Señor le bendiga siempre, hermano.